Buenas noches, mi nombre es Jimena Giselle Remigio Sandoval del grupo 515. ¿Qué diferencia existe entre los datos simples y los datos agrupados por intervalo? Bueno, los datos simples son un conjunto de datos que no se han clasificado. Se recolectan los datos de una población y dichos datos se distribuyen en una tabla de datos y se analizan sin la necesidad de formar clases con ellos. Por otra parte, los datos agrupados por intervalos son los que se organizan dentro de un rango y se delimita su amplitud por límites establecidos, siendo más fácil identificar la cantidad de elementos en un determinado rango de valores. ¿Qué tipo de datos se pueden analizar con datos simples? Los datos no agrupados o simples provienen tal cual de la encuesta o del estudio realizado para obtenerlos y por ello carecen de procesamiento. Un ejemplo sería el resultado de un examen realizado por un número específico de personas. Otro ejemplo serían las edades de algunos empleados de una cafetería muy popular. Y otro ejemplo sería el promedio de notas finales de los alumnos de la clase de estadística. ¿Qué tipo de datos se pueden analizar con datos agrupados por intervalo? Una vez organizados en clases o categorías por sus frecuencias, con la finalidad de simplificar el manejo de grandes cantidades de datos y establecer tendencias. Los datos conforman una distribución de frecuencias, de la cual se extrae información de utilidad a través de sus características. Por ejemplo, se mide la estatura de 100 mujeres, de las cuales los resultados obtenidos se dividen en 5 clases y de esas clases cada una es la frecuencia o frecuencia absoluta. Y al sumarlas todas se obtiene el total de datos, que en este caso es 100. ¿Qué representa un histograma? Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Indica la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos. ¿Qué representa un polígono de frecuencias? Es una representación gráfica que se crea a partir de un histograma y es realizado uniendo los puntos de mayor altura de las barras del histograma. Permite la rápida visualización de las frecuencias de cada una de las categorías del estudio y se usa en frecuencias absolutas y relativas. ¿Qué representa una gráfica circular? Es una representación de la frecuencia absoluta y relativa de las categorías de una variable, tanto cualitativas como cuantitativas, utilizada para percibir de forma más rápida el peso o la proporción de las categorías sobre la frecuencia total. ¿Qué diferencia tienen las representaciones gráficas? Por un lado, el histograma presenta los datos en forma de barras y el aspecto visual que nos indican los datos son la longitud de dichas barras.
El polígono de frecuencias emplea puntos unidos por segmentos para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. Y el gráfico circular se lleva a cabo mediante la división de un círculo en partes donde cada una tiene un tamaño proporcional a su frecuencia dentro del total de datos. ¿Qué es una medida de tendencia central? Son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Sirven para conocer en qué lugar se ubica el elemento promedio o típico del grupo. Asimismo, sirve para comparar e interpretar los resultados obtenidos con relación a los distintos valores observados. ¿Qué es una medida descriptiva? Son valores numéricos que resumen la información contenida en un conjunto de datos y pueden calcularse a partir de los datos de una población. ¿Qué diferencia existe entre la media para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Para datos agrupados por intervalos, la media tiene una fórmula, en donde la suma de multiplicar la marca de clase por su frecuencia absoluta en cada intervalo se divide entre el total de datos. Para datos simples, la media se obtiene al sumar cada variable y dividir el resultado entre el total de datos. ¿Qué diferencia existe entre la moda para los datos simples y para los datos agrupados por intervalos? Para datos simples, la moda se identifica como el dato que más se repite. Está la unimodal, que es cuando un dato se repite varias veces. La bimodal, que es cuando se repiten dos datos varias veces. Y la multimodal, que es cuando se repiten más de dos datos varias veces. Y en algunos casos no hay moda, ya que no hay datos que se repiten. Para datos agrupados por intervalos para la moda, si todos los intervalos tienen la misma amplitud de la frecuencia absoluta más grande, su marca de clase es la moda. ¿Qué diferencia existe entre la desviación estándar para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Para datos agrupados por intervalo es la dispersión promedio de todos los puntos de los datos alrededor de su media grupal. Su fórmula es la raíz cuadrada de la suma de la marca de clase menos la media al cuadrado de cada intervalo por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y para datos simples es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué elementos se usan para calcular el histograma en datos agrupados por intervalos? Se usa el eje de las X o abscisas para el rango en el que se encuentran los datos, y el eje de las Y u ordenadas para las frecuencias, ya sean relativas o absolutas. Se usan barras donde sus bases son los intervalos en los cuales se agrupan dichos datos. ¿Qué elementos se usan para calcular el polígono de frecuencias de datos agrupados por intervalos? Con ayuda del histograma se trazan puntos que representan las frecuencias y se unen mediante segmentos. Y por último, ¿qué elementos se usan para calcular una gráfica circular en datos agrupados por intervalos? Los datos se representan en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta y se construye con ayuda de un transportador de ángulos. Gracias por su atención.